Pastor Marvel, bienvenido a nuestro programa Adelante a la Perfección, tema imposición de manos, parte 2. Adelante. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Gracias, amada Denise. Aleluya, me gustaría hoy iniciar con una oración. Aleluya, amén. Creo que la oración es sumamente indispensable en cualquier actividad que nosotros hagamos. Aleluya, la palabra de Dios dice que lo hagamos todo en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17 dice que lo que hagamos todo, lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos todo en el nombre de Jesús, que es el nombre de nuestro Padre, nuestro Dios eterno. Así que antes de cualquier cosa, quisiera yo orar en el nombre de Jesús y acompáñeme a hacer esta oración. Aleluya, y estar juntos en sintonía con el Espíritu del Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito. Una vez más, Señor, estamos ante tu presencia, Señor Jesucristo, en este programa, Señor Jesús, de Red Internacional de Guardianes del Aceite. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque esta red internacional de oración, el propósito, Señor, que tiene es que podamos compartir, Señor, esta bendición de tu palabra y poder aprender también, Señor Jesús, de lo que se expone en cada uno de los cultos, de los servicios, de los programas, Señor, que se hacen, Señor Jesucristo, para que tu pueblo, Señor Jesús, sea alimentado, aleluya, y otros más que todavía no se han convertido en tus hijos, puedan, Señor Jesús, conocerte, acercarse a ti, Señor, enamorarse de ti, porque tú eres el Dios que nos ha cautivado, Señor, que nos ha enamorado con ese amor eterno, Señor Jesús. Así que pedimos, Señor, tu aprobación para cada palabra que vamos a estar exponiendo el día de hoy, estar compartiendo y platicando, Señor, con mi hermana Denise, con mi hermano Alfredo Palacios y con cada uno de aquellos que se van a conectar, Señor Jesucristo, a este canal de Facebook, Señor Jesús. Así que le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y qué precioso, gloria al Señor, es que leemos en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, esta cita, aleluya, que la hemos estado usando como la cita base para poner el argumento bíblico, gloria al Señor, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, y es ir adelante a la perfección. Gloria al Señor. Vamos a leer, gloria al Señor, este verso, Hebreos capítulo 6, el verso 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Gloria al Señor. Así que esta cita, gloria al Señor, habla de los rudimentos, los fundamentos de la doctrina del Señor Jesucristo, pero estoy convencido que Dios no solamente quiere que nos quedemos en los rudimentos, sino que vayamos adelante a la perfección. Así que conociendo los fundamentos, una vez que terminemos de establecer los fundamentos de esta doctrina de nuestro Señor Jesús, pues vamos a ir ampliando, gloria al Señor, a través de cada enseñanza o de varias enseñanzas, y desde la perspectiva de la palabra de Dios, no de interpretación personal ni de convicciones personales, sino de la palabra de Dios. Aleluya, que es lo que el Señor quiere para que poco a poco nosotros o lo más rápido que podamos ir adelante a la perfección. Pero algo entendido, que cada persona tiene su velocidad, cada persona tiene el crecimiento a una velocidad. Gloria al Señor. Yo he visto en el crecimiento natural de las personas a algunos niños que han tardado un poquito más en desarrollar su estatura, pero llega un momento en que le ganan a los demás, y hay otros que crecieron muy rápido, pero ya se quedaron, y luego alguien que no había crecido, después creció más que el otro. Así que yo creo que cada uno tiene la velocidad de crecimiento, pero lo que sí es, no debemos dejar de crecer, porque si dejamos de crecer, entonces algo está mal, gloria al Señor, y nuestro Señor Jesucristo, yo creo que Él quiere que nosotros estemos en constante crecimiento, en constante avance, gloria al Señor, en constante perfección. Aleluya, amén. Así que hoy, gloria al Señor, traemos este tema de imposición de manos dentro de los rudimentos de Cristo, los fundamentos. Aleluya. Hay una preocupación, gloria al Señor, del apóstol Pablo, amén, que menciona acerca de que no imponga las manos con ligereza, gloria al Señor. El apóstol Pablo previene, aleluya, a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22, y le dice: no impongáis las manos sobre ninguno con ligereza, no compartas así la responsabilidad de pecados de otros, guárdate puro. Esa es una versión que es diferente a la Reina Valera, pero me gustó porque dice que cuando alguien impone las manos, está compartiendo la responsabilidad de los pecados
de otro, aleluya, amén. Así que guárdate puro, gloria al Señor. Así que una de las formas de conservarse puro, según esta palabra de Dios, y no participar de los pecados de otros, aleluya, es a no imponer las manos con ligereza. Y no está diciendo, y quiero aclarar algo que la semana pasada no aclaramos, no está diciendo que no impongamos las manos, está diciendo que no lo hagamos con ligereza, aleluya. O sea, usted no va a imponer las manos como si fuera algo, sí voy a imponer las manos como si fuera cualquier cosa. No, hay algo muy importante con las manos, y la semana pasada, gloria al Señor Jesús, estábamos compartiendo con nuestro hermano Pastor Alfredo Palacios, gloria al Señor, esta visión de tener cuidado, de estar bien conscientes que imponer las manos sobre alguien, aleluya, es algo importante. Pasa algo importante, gloria al Señor Jesucristo. Mire, hablando acerca de las manos, gloria al Señor, la Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 7, que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice, Dios formó al hombre. A diferencia de la mayoría de las cosas, si usted puede leer Génesis capítulo 1, a diferencia de la mayoría de las cosas que Dios creó, aleluya, amén, y que formó, dijo Dios a la luz, fue la luz, y dijo. Pero cuando fue la parte del ser humano, la Biblia dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Y la Biblia dice en Salmos 95 que la tierra, aleluya, sus manos formaron la tierra seca, aleluya. Y eso es algo impactante que yo no me había dado cuenta hasta que empecé a escudriñar un poquito más la palabra acerca de cómo Dios ha usado sus manos. Bueno, una de esas formas, gloria al Señor, que Dios usó sus manos, también el Señor formó, dice aquí el salmista en el capítulo 95, verso 5, que el Señor formó la tierra seca, aleluya. O sea que Él agarró y hizo la tierra con sus manos, gloria al Señor Jesús. Y porque miren lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Aleluya, amén. O sea, se descubrieron las aguas en el lugar seco, fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Pero fíjese, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Ahora, ya se descubrió la tierra. Pero yo estoy convencido que después de que se descubrió la tierra, Dios empezó a formar, aleluya, cada uno de los continentes, gloria al Señor. Hay muchas versiones y teorías, pero lo que sí es que Dios mismo con sus manos formó, gloria al Señor, esta tierra, aleluya. Y también al hombre. Mire lo que dice Salmos capítulo 119, verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos, gloria al Señor. Así que nosotros, gloria al Señor, a diferencia de la mayoría de la creación, nosotros fuimos, gloria al Señor, creados con las manos de Dios. Sus manos nos formaron. Ahora, la Biblia también menciona, gloria al Señor, la palabra de Dios, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que cuando Dios nos estaba formando, lo hizo a su imagen. Y por eso la palabra de Dios menciona las manos. Y yo no estoy diciendo que Dios tenga unas grandes manotas, gloria al Señor, y hizo algo tan diminuto, sino que en su perfecta voluntad, la obra de las manos de Dios, la obra de su Espíritu, gloria al Señor, fue con sumo detalle, gloria al Señor. Así que el Señor nos hizo con sus manos, gloria al Señor, y las manos representan algo muy importante. Si usted se da cuenta, podemos usar las manos para bien o para mal. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? La mayoría conoce la historia de Adán y Eva, y la Biblia dice que el Señor dijo, no toque y no coma de lo que está en el árbol que está en el huerto, gloria al Señor, el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Así que cuando Eva hizo la desobediencia engañada por la serpiente antigua que es Satanás, ella fue y tocó, aleluya, y comió. Y lo que usó fue sus manos, gloria al Señor, y luego dio a Adán también, y usó sus manos. Aleluya, amén. Entonces, las manos pueden servir para bendecir, aleluya, amén. Son transmisoras de bendición y también son transmisoras, aleluya, de maldición. O sea, para lo bueno y para lo malo. Así que, ¿para qué va usted a usar sus manos? Con el Señor, hablando de la imposición de manos y del uso de las manos. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Mire, es algo tan importante porque a diferencia de muchos animales, aleluya, nosotros tenemos algo muy particular en nuestras manos. Tenemos 5 dedos en cada mano
Y algo que nos diferencia mucho es el pulgar, el uso del pulgar. Aleluya. Hay animales que tienen 5 dedos también, pero no tienen el uso del pulgar. Y esta parte del pulgar, aleluya, que solamente creo lo tiene el chimpancé. A diferencia de ese animal, la mayoría, por no decir casi todos los animales, no tienen el pulgar. Entonces Dios nos hizo con una característica muy hermosa. Con el pulgar podemos hacer muchísimas cosas, aleluya, que sencillamente los animales no pueden hacer. Dios nos dio esta característica y algo hermoso con las manos. Mire, hablando de las manos, las personas trabajan y llevan alimento a su casa con sus manos. Pero también hay momentos de expresarlo. Hay artistas que usan sus manos para hacer las esculturas, las pinturas, entre otras artes. Los instrumentos musicales se tocan con las manos. Y quiere decir que las manos no solamente sirven para llevar la comida a la boca, sino para muchas otras cosas, para expresar los sentimientos, las emociones, para argumentar lo que estamos hablando. Mire, imagínense que yo no tuviera manos y que tuviera mis manos en mi rodilla todo el tiempo, y yo tratar de expresar con los ojos y haciendo así y todo, y tratando, bueno, sería un poco complejo, y generalmente los seres humanos siempre usamos las manos para comunicarnos, para argumentar, para estar en constante movimiento, gloria al Señor. Así que las manos son parte de nuestra expresión corporal, es parte del lenguaje kinésico, y si usted reconoce, el lenguaje de los mudos se ejecuta únicamente con las manos y con algunos gemidos, pero los gemidos son porque para los que oyen, pero no incluso para las personas que no escuchan, gloria al Señor, amén. Entonces, el lenguaje de las manos también es muy importante, así que hay que tener cuidado con el uso del lenguaje kinésico, el lenguaje de las manos, amén. Entonces, hablando de las manos, gloria al Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él usó sus manos, aleluya, amén, para bendecir. Mire lo que dice el capítulo 10 del libro de Marcos. La semana pasada también nuestro pastor Alfredo Palacios, él estuvo hablando acerca de cómo el Señor Jesús también impuso manos. Aleluya, amén. Y hoy quiero comentar un poquito más acerca de eso. En Marcos capítulo 10, aleluya, el verso 14 dice que al Señor Jesús le presentaban niños para que los tocase. O sea, imagínense, solo para que los tocara, ¿no? Hablamos la semana pasada de la mujer con el flujo de sangre, 12 años sufriendo de médicos, había gastado toda su fortuna, había sufrido de los médicos, y la última opción que ella eligió, pues, porque antes no estaba el Señor Jesucristo, obviamente, pero cuando se enteró que el Señor Jesucristo estaba por ahí, ella fue y determinada, dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré salva, yo seré sana, voy a recibir sanidad. Aleluya, voy a permitir que esto desaparezca, pero la fe de ella era que sí tocaba. Gloria al Señor. Ahora, hay gente que tiene un poquito más de fe y no es necesario que lo toque, como el centurión, aleluya, que fue con el Señor Jesucristo, aleluya, y le dijo a Jesucristo, ¿sabes qué? Mira, tengo uno de mis siervos está enfermo en casa, pero no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y será hecho, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y yo digo a este, ve y va, y hace esto y hace aquello, así que y comprender la autoridad de Jesucristo, aleluya, nos hace entender que el Señor puede usar solo un pensamiento, aleluya, amén, y ya con eso ya está listo, ¿no? O puede decir la palabra y ya está hecho, o también puede tocar y ya está hecho. Yo no sé cuántas personas han sentido el toque de Dios, aleluya, un toque de su espíritu, una caricia del Señor Jesús, son hermosas. Y yo le quiero decir que físicamente yo nunca he sentido el toque de Dios, aleluya, en el sentido de la mano así, la mano así de Dios, aleluya, pero le quiero decir que cuando yo estaba a punto de convertirme, porque en realidad mi conversión fue así muy, yo fui rebelde. Le puedo testificar brevemente. 4 años y medio que mi esposa comenzó a caminar el camino de Dios, yo llegué después de 4 años y medio, comencé a acompañarla porque además, aquí voy a abrir un poco, no sé a ver qué tantos problemas voy a tener, pero era yo un hombre celoso, inseguro de mí mismo, inseguro del amor de mi esposa, y gracias a Dios Él ha cambiado todo eso. Pero empecé a acompañar a mi esposa, porque era muy inseguro, era muy celoso, y dije, no sé a qué el pastor se la vaya a llevar. Entonces yo comencé a congregarme, aleluya, comencé a acompañar a mi esposa a la congregación para cuidarla, para vigilarla y para ayudarla con mis hijos. Entonces, la segunda vez que yo fui a un culto,
apostólico pentecostal del nombre de Jesús. Aleluya. El pastor está predicando un mensaje acerca del águila, gloria al Señor. Yo no recuerdo todo, pero lo que sí recuerdo es que fui el primero en acercarme a ese altar y la congregación se reunía bajo unos árboles, había una pequeña galera y enfrente todo el piso era de tierra con algunas piedritas y unas grandes, otras pequeñas y lodo. Aleluya, amén. Y cuando yo escuché casi ya al final del mensaje, fui el primero, me arrodillé y por primera vez sentí una caricia del Señor Jesucristo. Oh, yo lo recuerdo y me emociono, gloria al Señor Jesús, porque pocas veces son a los momentos que uno recuerda, gloria al Señor, las caricias del Señor Jesucristo. Pastor Alfredo Palacios, yo sé que ahí está ya listo, gloria al Señor, aleluya, amén. Cuando yo le hablo de las caricias del Señor, porque físicamente sentir la mano de Jesús no es muy común sentir la mano de Dios. Yo estoy diciendo que usted va a sentir la mano así física de Dios, no, sino los toques del Señor son a través de su espíritu, y es lo que yo le estoy compartiendo, que yo sentí la presencia de Dios, un toque de su espíritu, aleluya, pero es como si hubiera sentido una caricia del Señor. Fue hermoso, aleluya, hasta el día de hoy recuerdo esa primera vez. Dios me ha vuelto a tocar en varias ocasiones, pero esa es como la que más fija está en mi mente, porque fue la primera vez. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Y acerca del uso de las manos ya en el ministerio, gloria al Señor Jesucristo, aleluya, pues yo encuentro en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 17, el pueblo de Israel ya está rumbo a la tierra prometida, gloria al Señor Jesús, amén, y se encuentran con el ejército de Amalek. Amalek le hace guerra a Moisés, y la palabra de Dios dice que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía en la batalla, y cuando Moisés bajaba su mano, aleluya, prevalecía Amalek. Entonces, ¿qué conexión hay entre, mira, imagínense, Moisés está allá en un monte, arriba, y el pueblo está peleando allá abajo? Amén. El líder está allá viendo la batalla, alzando las manos, orando por el pueblo, intercediendo por el pueblo, y el pueblo de Dios está allá abajo peleando. Y el simple hecho de alzar las manos, el pueblo de Israel prevalecía en la batalla. Aleluya, amén. Hay una conexión tremenda en alzar las manos a Dios, alzar esas manos a nuestro Dios en señal de rendición o adoración o de ayuda, amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Y lo que pasa aquí físicamente en la tierra, gloria al Señor. No sé si el hermano Palacios, hermano Alfredo Palacios, aleluya, está por ahí, gloria al Señor. Bueno, lo veo ahí, pero no sé si me está escuchando, hermano Alfredo, gloria al Señor, aleluya, amén. Sí, me escucha. A ver si me pueden compartir, gloria al Señor Jesús, amén, lo que usted opina acerca de esa conexión que hay entre las manos. Y no hablamos de imposición de manos ahorita físicamente, sino el poder y la relación que Dios tiene con el uso de las manos en el ministerio. Estamos diciendo que Moisés alzaba las manos y el pueblo de Israel prevalecía en la batalla contra Amalek. No sé si usted quiere argumentar algo, hermano Palacios. Gloria al Señor. Sí, ahí viene, gloria al Señor. Amén. Que nos platique cuál es su punto de vista el pastor Alfredo Palacios desde Cúcuta, Colombia. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano Marbel. Amén. Bueno, hermano, pues realmente lo que usted está diciendo es verdad. Siempre como los ademanes, las formas que nos muestra la palabra de Dios expresan cosas, como el arrodillarse, el postrarse, expresan, digamos, sentido de humillación, de reconocimiento de la grandeza de Dios. Igualmente, la Biblia nos habla, por ejemplo, en los Salmos, muchas veces, de levantar las manos a Dios, que expresa en cierta forma como rendición a Dios, una declaración de que dependemos de Él, esperamos de Él, su bendición, su presencia. En otras ocasiones expresa victoria. Entonces yo creo que Dios puede hacer las cosas libremente, a veces sin necesidad de ninguna cosa. Usted menciona como el de Moisés cuando levanta sus manos allá y el pueblo vence. Yo creo que Dios a través de eso quiere como expresarnos
o sea, pensamientos, cosas que quiere que nosotros entendamos, acerca de que realmente es importante, por decir, que el liderazgo en la iglesia, la persona que Dios ha puesto, es importante, o sea que hay una conexión realmente entre la victoria en el pueblo y el líder. Por ejemplo, hay cosas donde la Biblia nos dice que tal el profeta, tal el pueblo, tal el sacerdote, tal el pueblo. Entonces, o sea, como que Dios quiere que nosotros entendamos eso, que si hay un líder, por ejemplo, que está en un lugar de victoria, entonces el pueblo comparte eso, que es importante que el pueblo entienda que debe orar por su líder, que hay que levantarle las manos, como el caso de Aarón y Hur, que levantaron las manos de Moisés, porque cuando él las tenía levantadas, el pueblo prevalecía. Entonces yo creo que Dios quiere comunicarnos en eso un pensamiento, porque no todas las veces pasó eso, pero sí en esa ocasión especial pasó eso. Entonces creo que Dios quiere comunicarnos eso. Hay muchas cosas en la Biblia donde se nos muestra eso. Ahora queremos explicar que no quiere de pronto decir que es que en todos los casos en la Biblia donde se imponían manos, pues quiera decir que es que de pronto automáticamente yo esté transmitiendo algo a la persona, sino que en muchas ocasiones es como digamos, una representación o un símbolo. Dios quiere como un reconocimiento a veces como de las personas que Dios ha puesto en autoridad, y quiere mostrarnos a veces cómo se transmiten también, o sea, las cosas de Dios, cómo vienen pues las cosas de Dios, porque muchas veces el ser humano no quiere reconocer la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, quiero contarles un caso, por ejemplo, recuerdo un testimonio, nos contó a nosotros un pastor. Él decía que tenía un creyente en la iglesia que Dios usaba sanando a los enfermos. Pero a causa de que Dios usaba a este hermano orando por los enfermos y sanándolos, él llegó como a tener un sentido de exaltación y comenzó a pensar que él no necesitaba de pronto ya de la dirección del pastor en la iglesia, o que él era superior, y comenzó a tener, o sea, cierto orgullo. Y resulta entonces que un día pasó a alguien, es decir, ya acostumbrado que cuando pasaban hermanos al altar y para que oraran por ellos, él era el primero que pasaba a orar por ellos allí. Entonces él quería como demostrar que realmente él tenía como esos dones, esa capacidad, y como que no era. Ajá, bueno, ahorita mientras que regresa, gloria al Señor, el pastor Alfredo, parece que se le fue a su señal, hermano. Continúe, hermano, Sí, continúe. hermano, ya regresó. Entonces pasó un día que pasó alguien enfermo al altar, y el hermano pasó allá a orar por él y a orar por él. Y oraba por él, y el hermano seguía igual, no se sanaba, no se sanaba. Entonces esto pasé a otro culto igualmente. El hermano inmediatamente pasaba a orar por él, hasta que el hermano dijo, el enfermo dijo: yo quiero que el pastor ore por mí. Yo quiero que el pastor ore por mí. Entonces el pastor bajó y oró por el hermano que estaba allí. Y cuando el pastor puso las manos sobre él y oró, el hermano quedó sano inmediatamente. Entonces Dios quería, por medio de ese acto, sea comunicarle a ese otro hermano que realmente no dependía de él la autoridad, los dones, sino que era Dios el que lo estaba haciendo. Entonces Dios estaba como vindicando, digamos, el ministerio del pastor en este caso. Y mostrar que aunque Dios repartiera dones en la iglesia y hubieran talentos, dones, sin embargo, Dios había puesto un pastor. Entonces, por medio de ese acto, y cuando el pastor oró por esa persona y lo sanó, Dios estaba como vindicando el ministerio de ese pastor y diciendo: no, aquí hay un pastor que yo puse, y así hayan otros que tienen ministerios
y yo les haya dado capacidades, pero aquí hay un pastor que es el que dirige esta iglesia. Entonces eso fue como un acto, digamos, lo entendemos así, como un acto de Dios de vindicar el ministerio. Entonces ya el hermano entendió que él no era como independiente o que él era ya el superhermano en la iglesia, sino que hay una autoridad en la iglesia, ¿no? Que hay que reconocer y respetar, digamos, las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Entonces, muchas veces Dios por esas cosas nos enseña ese asunto. Sí, pues yo imagino que todos los hombres valientes en batalla que estaban ahí, en la lucha encarnizada, usando las espadas, de pronto volteaban a ver allá a la cima y ahí estaba pues su pastor, estaba Moisés, y solamente estaba alzando las manos, y tal vez alguno llegaba a pensar, bueno, nosotros aquí estamos en la batalla, él nada más está alzando las manos, no está haciendo nada, solo está haciendo las manos. Bueno, esta es la muestra, la evidencia de que hay una autoridad, gloria al Señor Jesucristo, amén, que Dios respalda. Gracias, hermano. Ahorita vamos a seguir participando con el hermano Alfredo, gloria al Señor. Me encanta, gloria al Señor, a veces los aspectos que uno no alcanza a ver, que otro siervo de Dios sí alcanza a ver. Mire, la palabra de Dios enseña, aleluya, que en el caso del Señor Jesucristo, cuando él le llevaba a los niños para que él los tocase, los discípulos le reprendían, ¿no? Y a los que los presentaban, diciendo, ay, este es mi hijo, tócalo, por favor, bendícelo. Pero cuando los discípulos, no se acerquen, imagino que estaban tratando de que no molestaran al Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesús lo vio y se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, que decir, con esa inocencia, con esa pureza, gloria al Señor, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, dice, los bendecía. Y quiere decir, hay personas, gloria al Señor, que van a buscar, gloria al Señor Jesús, como estaba compartiendo nuestro hermano Alfredo Palacios, que un siervo de Dios, en este caso, nuestro Señor Jesucristo con los niños, y en las iglesias actualmente, el siervo de Dios, el pastor, los ministros, asistentes, aleluya, imponga las manos, aleluya, sobre los miembros de la iglesia que necesitan que alguien ore por ellos imponiéndole manos. Gloria al Señor. Amén. Y esto, gloria al Señor Jesucristo, es algo que nosotros debemos atender. O sea, cualquiera en la iglesia podría imponer manos siempre y cuando esté bajo la autoridad, aleluya, espiritual del pastor, bajo la aprobación del pastor. Ayer me pasó un caso, gloria al Señor, a la iglesia nos visitó un hermano de la misma doctrina del nombre de Jesucristo, aleluya, apostólico, gloria al Señor, aleluya, y nos testificó, primero nos testificó, él tuvo un accidente y nos estaba testificando y fue un testimonio poderoso, aleluya, estuvo a punto de morir, pero después de que terminó el mensaje, él se acercó a mí y me dijo, pastor, yo siento de Dios orar por estos dos hermanos, me permite. Y entonces yo me doy cuenta cuando alguien está solicitando la autorización, la aprobación del pastor, que es en este caso pues la autoridad principal en una congregación, ¿no? Entonces yo le dije, adelante hermano, porque conozco su testimonio, conozco que el hermano él es un ganador de almas, un evangelista, vive lo que está predicando, conozco su testimonio. Entonces, alguien así no hay ningún problema, gloria al Señor, y él es un hermano, es un asistente de una congregación y no hay ningún problema. Pero, ¿qué va con aquellas personas que conocemos que su vida espiritual no está viviendo en pureza, amén, que no viven vidas que son, que tienen un testimonio realmente confirmado ante la visión del pastor, porque Dios conoce los corazones, pero nosotros podemos ver por los frutos, vamos a conocer a las personas, porque eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que a través de los frutos nosotros podremos llegar a conocer a las personas, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que qué tremendo, gloria al Señor, ver y examinar en la palabra de Dios que la imposición de manos no se puede ejercer con ligereza y no cualquiera, amén, lo puede hacer. Una persona que está viviendo en santidad, que está viviendo en pureza, porque la Biblia dice aquí, el apóstol Pablo a Timoteo, y lo dijo la semana pasada nuestro pastor Alfredo Palacios,
Él dijo, guárdate puro, consérvate puro. Quiere decir, guarda tu pureza, persevera en la santidad. El Señor Jesús dijo que el que permanece en Jesús, Jesús permanece en él. Pero si alguien no permanece en Jesús, Jesús no permanece en él. Quiere decir, cuando alguien está en pecado voluntariamente y permanece en pecado, obviamente Dios no va a estar con él porque nuestro Dios es santo y no puede participar con el pecado. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí a través del apóstol Pablo a Timoteo es: consérvate puro, conserva tu santidad. Lo que tú estás ejerciendo, este ministerio, no es algo de juego, es algo que tiene un impacto en el reino espiritual. Hay muchas personas que ven el acto de imposición de manos como algo, el acto de imposición de manos como algo muy sencillo, y realmente es sumamente simple, pero en el ámbito espiritual se ejerce, gloria al Señor, un poder, se puede transmitir. Y bien dice nuestro pastor Alfredo, no siempre se va a transmitir todo, pero, por ejemplo, cuando yo saludo a alguien en nuestra cultura en México y en muchos otros países, el saludo es darse la mano, ¿no? Yo no sé si usted lo ha practicado, pero nosotros damos la mano, gloria al Señor, amén. Generalmente cuando saludamos a alguien le damos la mano y le decimos, ¿cómo estás? Aleluya, ¿no? Oh, Dios te bendiga. Nosotros saludamos con un Dios te bendiga, ¿no? Otros saludan con paz de Cristo, el Señor Jesús te bendice, o Dios te bendice, Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo, o ánimo, victoria, ¿cómo estás? Entonces, dependiendo, pero el saludo se antepone la mano. Entonces, no siempre, como bien dice nuestro pastor Alfredo, es que se va a transmitir algo a través de las manos, con un saludo, pero incluso a veces yo dando un saludo, he sentido algunas cosas en el espíritu, gloria al Señor, amén. Pero no siempre, gloria al Señor, no es una regla. Pero cuando uno está ministrando en el altar, en la iglesia, después de un servicio o durante el servicio, eso es otra cosa. Y el apóstol Pablo, gloria al Señor, está tratando de enseñar aquí a través de una carta lo que no le dio tiempo de enseñarle cuando estaba junto a él. Aleluya, mire, el apóstol Pablo en ese sentido es un ministro experimentado. Aleluya, amén. Y le está diciendo a otro ministro que está comenzando, que se empieza a enfrentar ante diferentes problemas, aleluya, de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo sigue discipulando a través de cartas a Timoteo, aleluya, amén. Entonces, el apóstol Pablo, yo estoy seguro que ya había tenido varias experiencias cuando él estaba imponiendo manos, aleluya, amén. Por eso le dijo, no sé qué experiencias, pero en el ámbito espiritual, el apóstol Pablo, tal vez en este momento, no sé, ya había viajado al tercer cielo. Dios, para empezar, Dios mismo lo convirtió, aleluya, amén. Y con eso, aleluya, y estando 3 años en el desierto formándose como uno de los siervos del Señor más usados, entonces nosotros podemos ver que él tenía cierta experiencia y como ya había ministrado y está capacitado, otro ministro está diciendo algo muy importante: no imponga las manos con ligereza, aleluya, amén. Así que si usted es miembro de una congregación y usted quiere ministrar en la iglesia, lo que tiene que hacer es acercarse con su pastor, aleluya, platicar con él y decir, hermano, mire, yo oro todos los días, leo mi Biblia, tengo ciertos días de ayuno, ya ve usted que yo no falto a ninguna congregación, soy fiel en mis diezmos, en ofrendas. Si hay algún curso de capacitación de la iglesia, yo aquí estoy sirviendo, estoy en parte de este ministerio. Pero a veces siento que también le falta ayuda en el altar para ministrar. Cuando usted guste, cuando usted siente de Dios, si usted gusta, yo puedo apoyar en la administración. Aleluya, amén. Ahora, es algo que si usted gusta hacer, el pastor le va a decir, está bien, hermano, vamos a considerarlo, vamos a capacitar, porque eso de imponer manos no es cualquier cosa, no es algo que se debe tomar a la ligera. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo. Es algo importante, algo sucede, aleluya, amén. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor Jesús imponía las manos y él sabía a quién le imponía las manos, gloria al Señor Jesucristo. No es como nosotros, porque a diferencia de nosotros, aleluya, él conoce los pensamientos del corazón. Y cuando andaba aquí en la tierra, él constantemente estaba diciendo que la Biblia dice que conocía lo que había en los corazones, sabía lo que había en los pensamientos de ellos, conocía lo que había dentro de cada ser humano, gloria al Señor. Así que esta parte me gustaría que el pastor Alfredo Palacios también nos volviera a compartir un poquito más acerca, hermano Palacios, de la importancia
de quien va a ministrar imponiendo manos, aleluya, sea una persona que tiene una relación constante, permanente, íntima con Dios. Aleluya, amén. Que se conserva en santidad. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano Pastor Alfredo Palacios, pues si gusta compartirnos, hermano, un poquito acerca de la importancia que quien impone manos tiene que ser una persona que se guarda con pureza, vive en santidad, vive en sujeción, vive en obediencia. Bueno, hermano, pues realmente siempre debe haber una conciencia en uno como creyente, digamos, de su condición delante de Dios. Y saber que cuando uno hace este acto es porque uno quiere, digamos, el Señor ha dicho, por ejemplo, que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces uno debe de estar consciente que el estado espiritual de uno sea el correcto, para que no haya tampoco cosas que vayan a estorbar lo que Dios quiere hacer en la persona. Pues muchas veces están enfermos sin necesidad de no imponer las manos sobre ellos. No es una regla que la Biblia diga que todo enfermo tiene que sanarse con imposición de manos, porque vemos que los apóstoles sanaron enfermos, como el caso de, creo que fue Pedro, Pablo, que vio a un enfermo y le dijo, levántate. Dice que vio que tenía fe para ser sano y dijo simplemente levántate. Y él se levantó sin imposición de manos. Pero hay cosas también que muchas veces uno está orando, entonces para no hacer referencia de pronto a mí mismo, pero digamos a otros pastores. Un pastor me decía que se estaba orando y tenía ese sentir como que Dios le da el sentir de tocar a ciertas personas, no a todos, porque de pronto hay una cierta necesidad en alguna persona. Entonces él sentía, dice, estaban muchos ahí, pero el impulso que yo sentía de parte de Dios es sobre aquella persona. Y bueno, cuando la persona después testificaba que había recibido algo de Dios, Dios había hecho algo en su vida, un milagro, una restauración, o había sentido algún fluir del Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces siempre es importante eso. En particular, digamos, quiero hacer de pronto a un caso. Una vez tenía una carga por un joven, estando en el Instituto Bíblico. Yo lo veía siempre como con una demasiada tristeza, cosas que estaban pasando en él por cuestiones que venían del hogar. Él de pronto había sido menospreciado por su padre, casi había sido sacado porque él aceptó a Cristo. Entonces, prácticamente él dijo, usted no es ya mi hijo. Y él llevaba como esa tristeza, él se sentía como desprotegido. Pero de pronto Dios me dio a mí esa carga de orar por él. Y empecé a orar un tiempo, en las madrugadas a orar por él. Y luego lo invité a él. Y yo primero quiero hacerlo yo personalmente. Y luego ya después un día lo invité a él y dije, vamos a orar en las mañanas. Lo invito para que Dios trabaje en ese asunto. Luego ya él me acompañó unos días y yo estaba ahí con él. Yo me levantaba, digamos, una hora antes y después de que yo había orado una hora, yo ya iba y lo despertaba a él, vamos a orar. Y uno de esos días ya sentí yo como ese impulso de ir a orar con él y poniéndole las manos. Después de varios días ya sentí como ese impulso y fui y oré por él. Él después me contó y me dijo, hermano Luis Alfredo, cuando usted oró por mí, dijo, todo eso se me fue. Dijo, cambié totalmente porque yo me mantenía, nunca tenía como paz, siempre mantenía una tristeza, pero cuando usted oró por mí y me puso las manos, eso se acabó. Entonces uno siente que Dios sí actúa, pero que de todas maneras siempre uno debe buscar como la guía de Dios. Que muchas veces Dios quiere sanar un enfermo, pero uno a veces va a sanarlo, pero, o sea, va a tocarlo, poner las manos, pero hay veces que uno siente como que no es el momento y hay que esperar, como ser guiado por Dios. Y llega un momento, de pronto siempre no es lo mismo, pero hay momentos en que uno siente que uno debe esperar un poquito, no sé qué Dios quiere hacer o de pronto no necesita un poco más
de la presencia de Dios, y llega un momento en que ya uno siente ese impulso, dice como que ore por él, y uno ora y uno siente que Dios hizo la obra. Entonces sí es importante eso, que uno sienta, porque Pablo por lo menos dice que quiero que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces eso muestra que si yo tengo, por decir, pleitos, tengo peleas, tengo malas relaciones con otras personas, eso muestra que eso puede ser un obstáculo en la oración. Y por eso Pablo está diciendo, quiero que todos oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, eso quiere decir, yo debo estar limpio de pleitos con personas, debo tener buenas relaciones para que el poder de Dios pueda también actuar. Porque hay cosas que pueden impedir el obrar de Dios entonces en la persona. Entonces yo creo que sí es importante, hermano, ese aspecto. Ahora hay varios casos en el Antiguo Testamento, estaba mirando, y siempre nos da como un sentido a veces de transmitir algo, de identificación, de reconocimiento. Por ejemplo, un caso de un blasfemo que dice la Biblia que un hombre blasfemó el nombre del Señor. Y lo tuvieron allí en la cárcel porque no sabía qué se iba a hacer con él. Y esperaron y consultaron a Dios. Y Dios dijo que el pueblo a todo lo saque y lo apedree. Entonces Dios le dijo que el pueblo ponga las manos sobre él y lo apedree. Y así lo hicieron. Entonces el acto de colocar las manos sobre ese hombre está como para decir al pueblo, nosotros estamos limpios de ese pecado, que él cargue con su culpa. Él blasfemó, entonces que él cargue. Pero en este caso está diciendo, nosotros obedecemos lo que Dios dice, y Dios dice, él que cargue con eso. Nosotros en ese caso estamos limpios de ese pecado. Entonces Dios ordenó que hicieran eso. Eso es como un acto simbólico de reconocer que esa persona es la que tiene ese cargo y tiene que responder ante Dios. El caso, por ejemplo, de los levitas, que en el capítulo 8 de Números creo que es que está. Cuando Dios designó a los levitas en lugar de los primogénitos para que ellos fueran, la Biblia dice que los presentaran como ofrenda a Dios. Ellos tenían que ser dedicados a Dios como una ofrenda para el servicio en el ministerio, que fueran ayudantes de Aarón y de sus hijos, o sea, de los sacerdotes. Y Dios les mandó que todo el pueblo vinieran y pusieran sus manos sobre ellos. ¿Eso que estaba indicando? Que ellos iban a representar al pueblo y que el pueblo a la vez los estaba reconociendo a ellos como los que iban a ministrar allí, porque ellos no podían acercarse al tabernáculo del pueblo, pero ellos sí. Entonces ellos tenían una conexión con ellos, con los levitas, eran sus representantes. Entonces, en ese acto que Dios mismo está mandando que lo haga, lo que Dios quiere es que ellos reconozcan ese ministerio y que ellos se identifiquen con ese ministerio, que son parte de ese ministerio. La imposición de manos significa como un reconocimiento y que ellos forman, los representantes de ellos ante Dios en el ministerio. El otro punto que me gusta mucho es el caso de los sacrificios. En el caso, por ejemplo, del holocausto, el caso de la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, eran sacrificios, pero cada uno tiene su aspecto distinto. Pero digamos en el caso del sacrificio por el pecado, la persona traía la oveja, el cordero, el animalito que iba a ofrecer, y Dios dice, lo traerá a la puerta del tabernáculo y pondrá su mano sobre él. Y luego entonces degollará el animalito y ofrecerán su sangre a Dios. Pues nosotros sabemos que la Biblia dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces realmente ese animalito no cargaba con los pecados de la persona porque sencillamente esa sangre no los podía limpiar. Pero era un acto simbólico en que la persona reconoce que necesita de alguien que pague por él. Necesita transferir sus culpas para él quedar absuelto de sus propios pecados. Entonces ese acto simbólico nos enseña a nosotros algo.
que la persona pecadora necesita tener una identificación con la víctima que muere por él. Tiene que tocarla, tiene que poner la mano sobre la cabeza de la víctima. Y eso es como en algunas veces ya confesará sus pecados, como en el caso del día de la expiación, que tenía que Aarón tomar ese macho cabrío, ponerle las manos y confesar sus pecados y mandar ese animalito al desierto. Mostraba que Dios alejaba las iniquidades del pueblo lejos de ellos y lejos de la presencia de Dios. Entonces, un acto simbólico, pero que nosotros ya entendemos que se cumple en el Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que la persona que realmente, digamos, recibe a Cristo, que se reconoce pecador y entiende que solamente hay un sacrificio que lo salva, que es el de Jesucristo, la persona tiene que tener una relación con el que murió por ella. No simplemente que Cristo murió, sino que la persona tiene que mostrar que este es mi sacrificio, Cristo murió por mí. Entonces yo tengo que tener una relación personal con Él. Entonces por eso la Biblia dice que hay que creer en Jesucristo y que hay que tener una identificación con Él, y por eso nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, para tener una identidad con Él. Nos identificamos. Entonces por eso no hay, el reconocimiento realmente de que Cristo murió por mí, lo hago cuando pongo mi fe en Él y me bautizo en su nombre, porque digo, Él murió por mí, entonces yo ahorita muero al pecado juntamente con Él. Y eso me lleva realmente a tener una identificación con Cristo. Esto es como poner la mano, ¿sí?, sobre Cristo, y estoy haciendo una declaración de fe. Porque alguna persona no entiende cuando dice, cree en el Señor Jesucristo, simplemente una palabra, pero esa fe lleva a uno realmente a identificarse, y eso es como colocar la mano sobre el Cordero que murió por mí. Creo en el Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados. Entonces, el colocar la mano ahí tiene ese sentido, que tengo una relación personal con la víctima que está muriendo por mí, y creo que eso era lo que quería enseñar, esa simbología del Antiguo Testamento. Amén, gloria al Señor. Eso es muy interesante, gloria al Señor, muy importante y sumamente profundo, porque acabamos de escuchar la conexión entre algo que hacía en el Antiguo Testamento con los animales y ahora en el Nuevo Testamento con lo que nuestro Señor Jesús representa para nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Por eso es que yo estoy seguro que esos sacerdotes que imponían las manos sobre esos animalitos que enviaban al desierto, no lo hacían con ligereza. Entonces, mire, la palabra ligereza viene de una voz griega que tasis, que significa hacer algo apresuradamente o con rapidez, o hacer algo precipitadamente, o algo, hacerlo muy pronto, ¿no? Entonces, lo que en realidad está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que cuando se imponga las manos, que no se apresure, que no lo haga precipitadamente, sino que trate de entender o sentir en el espíritu, como bien acaba de decir nuestro hermano, ¿no?, de sentir la condición en que se encuentra cada persona para ministrarla. O sea, no voy a poner manos sobre todo el mundo si Dios no me mueve a hacerlo. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque a veces los pastores sienten como que voy a poner manos sobre todo para que no vaya a excluir a nadie, pero no es así. Y la iglesia debe de estar bien consciente, gloria al Señor, que no sobre cualquiera se va a imponer las manos, sino que el pastor se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios para imponer las manos, que va a pedir dirección a Dios para que imponga también las manos. Quiere decir, es un acto espiritual muy, muy importante que tiene su fundamento también en el Antiguo Testamento, y que hoy en el Nuevo Testamento nuestro apóstol, predicador y maestro de los gentiles nos dice que tengamos cuidado, que seamos cuidadosos al imponer las manos por el Señor. O sea, analice primero cuál es su condición espiritual y trate de sentir en el Espíritu de Dios la condición espiritual de las personas que usted va a imponer manos, ¿no?, como pastor. Y ahora, como miembro de iglesia, yo le puedo decir que varias personas han llegado terminando un servicio, terminando un culto al Señor, han llegado y dicen, ¿sabe qué, pastor? Ore por mí. Y lo que yo estoy sintiendo es que ellos quieren que yo ore por ellos, que le dé gloria a Dios y que les unja con aceite también, ¿no? Porque es lo que dice la palabra de Dios en Luis Santiago, ¿no? Que oren por él, que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por él ungiéndole con aceite, ¿no?
Entonces, esta parte es muy importante, gloria al Señor, porque para ministrar es sumamente esencial que la condición de la persona que va a ministrar sea, como bien acaba de explicar nuestro pastor Alfredo Palacios, sea alguien que ya fue elegido por Dios, que una autoridad espiritual lo consideró, aleluya, apto, y oraron por él, le impusieron manos y como que le dieron la autoridad espiritual para que comience su ministerio o ejerce su ministerio. Por eso yo digo que no hay alguien que diga yo voy a ser pastor y ya yo solito me hago pastor. O sea, eso tampoco, gloria al Señor, no funciona así. Aleluya. Incluso el apóstol Pablo, que ya no anduvo con el Señor Jesucristo, sino que fue perseguidor de la iglesia, mismo Jesús se presentó ante él. Y no porque se presentó ante el Señor Jesucristo ya, no es que Jesús mismo me llamó, ahora yo solito puedo, no porque Jesús me apareció en el camino. No, sino que fue y Jesús le dijo, ve allá a la ciudad, métete y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Quiere decir, Jesús dio instrucciones que alguien más le iba a decir, que alguien más le iba a imponer manos y fue Ananías. No fue que el apóstol Pablo dijo, no, pues como se me apareció Jesús en el camino, yo voy a iniciar ahora, voy a seguir mi ministerio porque ya puedo yo solito así, como que con que nadie me diga nada porque mismo Jesús me presentó. Y eso no funciona así, aleluya, ni aún con el apóstol Pablo, un siervo tan usado por Dios. Así que, gloria al Señor. Fíjese, hablando de la condición espiritual y un poquito ya antes de terminar, gloria al Señor, hacer una oración. La parte de que tenemos que ir, cuando impongamos manos, tenemos que ir pensando en qué el Señor Jesucristo quiere hacer. Que el Señor nos ayude a discernir los espíritus, gloria al Señor, como dice 1 Corintios 12:10, aleluya, para saber dónde está la necesidad y dónde puedo yo orar con más eficacia, aleluya, amén, con más eficiencia, gloria al Señor, eficacia más bien, aleluya. De no ser así, cualquier ministro incluso podría llegar a equivocarse o podría llegar a sufrir alguna consecuencia, gloria al Señor. Así que recuerde que cuando usted ministra, usted está dando, pero al mismo tiempo usted está recibiendo. Es como un saludo. Usted da el saludo y a la vez recibe el saludo. Así también es una forma de compartir la bendición de Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que tenemos que cuidar, los que vamos a ministrar, necesitamos cuidar mucho nuestra vida espiritual, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, amados, así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya, amén. Quiere decir que la persona que va a ministrar tiene que santificarse, tiene que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, para que al momento de ministrar, lo que va a ministrar va a ser esa vida en santidad y va a ministrar la presencia del Señor Jesucristo. Bien afirmó nuestro pastor Alfredo Palacios hace rato, no es de nosotros. El pastor no tiene algo que vaya a dar, pero si vive en santidad, lo que va a fluir es el Espíritu de Dios a través de él. Pero si no está en santidad, entonces lo que va a fluir es su carnalidad y su vida de pecado y lo que va a compartir. Ahora, lo que el apóstol Pablo dijo es, no participes de los pecados, consérvate puro. Que si cuando impone manos, recuerde, también puede recibir. Esa es la prevención del apóstol Pablo. Así que para que usted no reciba lo que traen las personas, aleluya, es necesario estar completamente preparado, aleluya, santificado de toda impureza de carne y de espíritu, aleluya, y perfeccionarse en la santidad, en el temor del Señor. Quiere decir, una persona que verdaderamente teme a Dios, que está santificado, puede, gloria al Señor, ministrar la palabra de Dios. Por eso, no le pida a cualquier persona, y ya me ha pasado, por favor, se lo digo como un testimonio personal, no le pida a cualquier persona que imponga manos sobre usted, porque también le va a transmitir, aleluya, lo que esa persona tiene. Así que, órele al Señor, tanto usted como miembro de una congregación o como ministro, tenga cuidado, gloria al Señor, no imponga las manos con ligereza y tampoco deje que alguien imponga manos sobre usted si siente que no está bien. Aleluya, amén. Así que, gloria al Señor, yo doy gracias a Dios por este precioso tiempo. Hermano Pastor Alfredo Palacios, qué preciosa intervención el día de hoy. Gracias, hermano. Amén. Ayúdanos a concordar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y viendo esa visión de Dios. ¿Por qué no se despide Pastor Alfredo Palacios antes de que hagamos una oración en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Ahí en el hermano pastor. Gloria a Dios. Bueno, gracias hermano Albert. Es una bendición realmente compartir esto.
un puntico de pronto acá para terminar un pensamiento. Miren, muchas veces hay personas por las que se va a orar y de pronto en el momento de orar hay algo como, uno ve algo en su espíritu. Entonces una vez va a orar, pero Dios como que le dice, o sea, no ore por él porque él tiene un problema. Esa persona tiene que arreglar un problema antes de que eso sea efectivo. O sea, la obra de Dios en él. Porque hay personas que quieren hacer los beneficios de Dios, pero de cualquier manera. Pero a veces la persona tiene que arreglar problemas personales. Por ejemplo, un caso de una persona que siempre venía, uno oraba por él, venía el otro, oraba por él, venía el otro pastor, oraba por él. Entonces llegó en esos días un evangelista a predicar y el hermano dijo, no, que venga el evangelista, que yo creo que él sí tiene el don de sanidad y me voy a sanar. Y el hermano fue a orar por él, pero cuando él fue a orar, entonces él tuvo como esa revelación y le dijo, hermano, y él dijo, ya han orado por mí, no me he sanado. Entonces el hermano, cuando fue a orar, Dios le mostró qué era lo que pasaba. Entonces él le preguntó, hermano, usted tiene, dijo, ¿cómo está su relación con su pastor? Y entonces, hablando con él, el hermano tenía un desacuerdo con su pastor, un resentimiento, y le dijo, hermano, yo no voy a orar por usted hasta que usted arregle el problema, porque usted no se ha sanado, no porque hayan orado otras personas que no tienen don de sanidad, no. Usted no se ha sanado porque usted tiene un problema con su pastor. Y cuando si usted no arregla eso, así ora el evangelista, por usted el misionero, Dios no lo va a sanar porque tiene que arreglar su problema. Entonces se hizo así, efectivamente, y el hermano dijo, sí, hermano, tengo un problema realmente con él. Y el hermano dijo, tiene que arrepentirse y arreglar eso. Y cuando el hermano arregló eso, entonces ya oraron por el hermano, automáticamente el hermano se sanó, quedó libre. Entonces hay cosas que también para que fluya el poder de Dios en la persona, a veces no está en la persona que va a orar por él en la imposición, sino está el problema en la persona que va a recibir esa oración. Entonces eso es una cosa importante que me parece. Entonces, gracias a Dios por ese tema muy bueno y qué bueno mal compartir en esto porque aprendemos cosas y siempre, o sea, nunca realmente el pastor, o no importa que sea, el evangelista, el misionero, uno no actúa como independiente, sino siempre de la dirección de Dios. Y creo que por eso Pablo decía a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque tenga cuidado porque a veces esa persona por la que usted va a nombrar como pastor, en este caso le está diciendo a Timoteo, puede que no esté en una condición espiritual. Entonces hay que mirar, hay que esperar porque uno debe actuar en consonancia con lo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer. Y de pronto Dios no tiene a esa persona en consideración por la clase de vida que está llevando. Entonces dicen, no se apresure, como decir es, no se apresure a ordenar pastores al ministerio, porque quizás tiene cosas, a veces la persona escondida que no ha manifestado. Entonces es donde Pablo dice, no se haga partícipe de pecados ajenos. Entonces, como decir, tenga precaución y espere como por el discernimiento, por la dirección de Dios, para que pueda hacerse eso, para evitar problemas en el futuro. Pero se muestra que todo para algo siempre. La autoridad de Dios se puede comunicar a través de la imposición de manos para una persona, para que haya como una conexión realmente de autoridad de persona a persona, pues a través de la administración del Espíritu Santo. Gracias, hermano Marvel, por la participación. Aleluya, al contrario, hermano Palacios, gracias a ustedes, gloria al Señor. Ciertamente dice la palabra de Dios en Judas 22 y 23, a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y esto, gloria al Señor Jesucristo, es que a algunos vamos a tener misericordia con temor, o sea, van a llegar personas, como dice nuestro hermano Alfredo Palacios, que su vida, que su relación con Dios está destruida, y una oración con imposición de manos no lo va a arreglar nunca si esa persona no decide ajustar cuentas con el Salvador. Aleluya, amén. Es una preciosa intervención, aleluya, y por eso yo creo, Judas dijo, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne y tenerle misericordia con temor. Gloria al Señor, amén. Aleluya. Hay una pregunta que quisiera responder, aleluya, y gracias a Dios que estamos
aquí en el mover del Espíritu, porque yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este momento. Aleluya, desde que empezamos a orar, aleluya, en este programa, gloria al Señor. Y es que nos pregunta una hermana, gloria al Señor, dice, ¿es permitido que la mujer imponga manos en la cabeza? Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, yo sé, gloria al Señor, que hay pastoras ordenadas dentro de todas las organizaciones, la mayoría de las organizaciones religiosas. Aleluya, amén. Pero hay pastoras, gloria al Señor Jesús, que son las que pastorean la iglesia, o sea, mujeres que están pastoreando iglesias, gloria al Señor, y obviamente, gloria al Señor, no va a ser otro o una persona principal en la congregación más que la pastora que imponga manos sobre las personas que necesitan de esa oración. Ahora, en mi caso, gloria al Señor Jesucristo, yo, su servidor, soy pastor de una congregación por la misericordia de Dios y estoy pastoreando la iglesia del Señor Jesucristo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pero conmigo, aleluya, pastorea a mi esposa. Quiere decir, mi esposa me ayuda a pastorear la iglesia. No es un ministerio individual y mi esposa está como un miembro común y corriente, no, sino que el ministerio que Dios nos ha dado, gloria al Señor, es compartido. La carga es compartida, la responsabilidad es compartida. Y yo le pido a mi esposa en repetidas ocasiones, casi siempre, dependiendo le digo, ¿quieres orar conmigo y ministrar en el altar, a imponer las manos? Generalmente ella va y ora por las hermanas. Algunas veces yo le he visto orando por varones, pero mi esposa es alguien que ora todos los días, obviamente. Es alguien que yo conozco su vida espiritual, así como ella conoce la mía, gloria al Señor, amén, y estamos involucrados juntos en el ministerio. Creo que algunos acá han visto compartir la palabra de Dios a mi esposa, y ella tiene autoridad espiritual, ella todos los días lee su Biblia, ella tiene una relación, una conexión con Dios, vive en santidad, y obviamente, aleluya, puede imponer manos, aunque es mi esposa, es la esposa del pastor, aleluya, amén, pero hay iglesias donde no hay un pastor, sino hay una pastora, y obviamente la pastora tiene toda la autoridad por parte de Dios para ministrar. No sé qué es esto. Aleluya, amén, tiene toda la autoridad para ministrar la palabra, la presencia de Dios y ministrar en el altar. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Así que si hay algún pastor que piensa lo contrario, pues yo lo respeto. Pero yo sé los beneficios de tener a una esposa a mi lado, ministrando con esa autoridad espiritual y ayudando a ministrar. Mire, mi esposa ha ministrado personas, estando yo en el culto, estando yo en servicio, estando yo ministrando en la oración. Y hay hermanos varones que han recibido el Espíritu Santo cuando mi esposa está ministrándoles a ellos. Y que yo les he ministrado y que conmigo no han recibido la llenura, el don del Espíritu Santo. Pero cuando ella los ha ministrado, sí, Dios la ha usado a ella para orar por ellos y que el Espíritu de Dios descienda sobre ellos, amén, con poder, y ellos comienzan a hablar lenguas por primera vez, aleluya, amén. Y ha pasado varias veces. Ha pasado con varones, ha pasado con damas, y es una bendición para mí que yo tenga ayuda en el altar ministrando. Pero no es cualquier persona, aleluya, es una persona, aleluya, que yo reconozco que tiene una vida espiritual, una conexión muy íntima con Dios. Y claro, por supuesto, hermana, aleluya, las mujeres pueden ministrar, aleluya. Amén. Esta pregunta la hizo la hermana Edna Perchas, la puede ver aquí en los comentarios de este programa, gloria al Señor. Así que espero haber respondido la pregunta, gloria al Señor Jesucristo. Se nos ha acabado el tiempo, pero si hay alguna pregunta, hay alguna cuestión, usted con toda confianza puede colocarla ahí, gloria al Señor, en los comentarios de este video, y con todo gusto, gloria al Señor, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y con la palabra de Dios, obviamente, y con la experiencia de diferentes pastores, gloria al Señor, conferencistas, ministros, evangelistas, pues vamos a tratar de dar esa respuesta, gloria al Señor Jesús. Hermano Pastor Alfredo, ¿quiere comentar algo más antes de que nos vayamos, hermano? No, hermano, sencillamente sobre la pregunta que se hace, algo sencillo. Yo creo que la Biblia dice, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, acerca de los pastores, dice, mirad cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces las cosas se ven por los resultados. Yo he visto mujeres que oran por enfermos y se sanan. Entonces los resultados dicen las cosas. Yo creo que, sencillamente en eso, si vemos que Dios actúa así, pues ¿quién más está haciendo? Dios está actuando. Por eso, sencillamente hay que creer en la obra de Dios, en la forma que Dios lo hace. Aceptamos eso, porque Dios está orando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Sí, es cierto. Claro, ahí sí hay una autoridad, y como usted lo está diciendo, uno mira, aquí está
espíritu. Dios es el que lo da, pero si Dios usa una persona para comunicar ese don, pues entonces realmente hay un reconocimiento de eso en la persona. Claro, y eso es la respuesta de Dios obrando a través de esa persona, porque tiene esa persona una conexión con Dios y responde al momento de estar la administración. Mire, yo me estoy acordando ahorita que estoy viendo a la esposa de mi pastor conectada. Muchas veces, no fue seguido, pero muchísimas veces durante los años que mis pastores estuvieron aquí con nosotros, nos pastorearon, muchas veces, aleluya, yo sentí la delicada mano de la esposa de mi pastor ministrando mi vida, y fue de gran bendición, y sentí una presencia, un toque de Dios a través de la administración de ella, y eso sí nos enseñó mi pastor. O sea, no cualquiera puede ministrar en el altar. Y respondiendo a una última pregunta que está aquí, gloria al Señor, en los comentarios, yo creo, por lo que dice la palabra de Dios, ninguna persona que no ha sido llena del Espíritu Santo, que no ha sido bautizada con el fuego del Espíritu del Señor Jesús, que ha sido sellada con el Espíritu de Jesucristo, ninguna persona que no ha recibido esa experiencia, que no ha nacido de nuevo el Espíritu, puede ni debe ministrar, aleluya, en el altar. Obviamente yo conozco, incluso aquí en México, pastores de otras doctrinas que están pastoreando, que no tienen ni creen en el recibimiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Eso, hermanos, eso es fatal, porque si con el Espíritu de Dios, y estamos hablando de que a través del Espíritu de Dios, nosotros debemos de pedir a Dios discernimiento para saber por quién orar. Ahora imagínense una persona que no tiene el sello del Espíritu del Señor Jesucristo, que ni siquiera Dios lo ha escogido como su hijo. ¿Cómo va a ir a orar a ministrar por alguien y ministrar a alguien? Es ilógico. Recuerde que la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si no es de Jesús, ¿cómo pretende ministrar la presencia de Jesús si no lo tiene? Si usted a mí me pide ahorita $1,000,000, la primera respuesta que yo le daría, no le puedo dar. Y básico, ¿por qué no puedo dar? Porque no lo tengo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y es algo básico, es algo esencial. Ninguno puede ministrar el Espíritu del Señor Jesucristo si no lo tiene. Es algo básico y algo con lo que debemos comenzar. Ayúdenme a orar en esta noche. Gloria al Señor, es una noche preciosa. Hace un poco de calor aquí en Chiapas. No sé si allá en Canadá también es asombroso, que en Canadá, me imagino que en Colombia también es un sabroso calor. Aleluya. Y yo siento la presencia de Dios aquí. Aleluya. Amén. Y gracias al Señor Jesucristo. Síganos preguntando. Si hay alguna pregunta, algún comentario que usted quiere hacer, usted lo puede dejar con toda confianza ahí en los comentarios del video, y en breve vamos a estarle dando respuesta, o lo vamos a poner como un tema para siguientes enseñanzas. Gracias, Padre bendito. Una vez más damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Alfredo Palacios, Señor Jesús, que nos acompañó desde Cúcuta, Colombia. Gracias por mi pastora Denise, Señor, desde Canadá. Gloria al Señor, dirigiendo esta red internacional de oración, Guardianes del Aceite, Señor, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, Señor, con tanta sabiduría, con esa unción, con esa elección que tú has hecho sobre ella, Señor. Gracias, Padre bendito. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, y permítenos seguir hablando, Señor, siempre fundamentados, Señor, en tu palabra y guiados por tu Espíritu Santo. Y bendice a todas las personas que estuvieron viendo este video, Señor, aleluya, y a aquellas personas a quien llegue porque lo han compartido, que lo van a ver después, Señor. Bendice el Rey de Gloria, háblales en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pastora Denise, qué alegría, de veras, y muchísimas gracias por este privilegio. Siempre es un gusto estar compartiendo aquí en Guardianes del Aceite. Gracias, mi hermanos. Dios les bendiga a los dos.